La gente me dice, vale, pero ¿qué nutriente hace esto? Y yo me quedo así, digo, ¿en qué momento hemos explicado tan mal las cosas para que la gente crea que come nutrientes? Nosotros comemos alimentos enteros, con todo lo que eso conlleva. Oye, estoy engordando y yo como lo mismo tengo la misma actividad. ¿Qué pasa? A nivel metabolismo sabemos que es bastante estable de entre los 20 y los 60 años. ¿Esto significa que no tienen razón estas mujeres? No. Eso significa que hay otras variables a tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo como después de que caiga la noche alimentos que me aportan glucosa? Pues que me vuelvo menos eficiente utilizando esa glucosa. Y eso un día no pasa absolutamente nada. Pero si es un patrón que se repite en el tiempo, podemos provocar ciertos problemas como resistencia a la insulina. Sin cita previa, Salud en la Mujer. Un podcast de Adeslas, con Esther Gómez, mi enfermera favorita. Hola a todos y a todas, hoy estamos en el episodio número 6 y contamos con la doctora y nutricionista Diana Díaz Rizzolo. Hola Diana. Hola Esther, muy feliz de estar hoy por aquí contigo. Muchísimas gracias, que sepáis que Diana viene directa del AVE y se ha venido para acá corriendo, así que te doy las gracias por tu tiempo y por el esfuerzo que has hecho. Diana, como decía, es doctora y nutricionista, es profesora en la Universitat Oberta de Cataluña, además también es investigadora postdoctoral en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que yo creo que esto nos suena siempre como algo muy lejano, pero es apasionante conocer a mujeres españolas que están literalmente alrededor del mundo investigando. Por si fuera poco, eres coordinadora del grupo de estilos de vida de la Sociedad Española de Diabetes y he tenido que cortar su currículum, chicos, que os lo dejaré por escrito, y es miembro del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y lo que me hace mucha ilusión, que podéis ver en pantalla, que es autora del libro del efecto de la glucosa. Así que yo creo que les damos pistas de que podemos hablar contigo, ¿no? Parece que sí, que iba a tocar hablar de hormonas y en concreto de algo que está relacionado, que es la glucosa, así que fenomenal. Vamos a darle. Diana, yo creo que algo que nos pasa, porque además Diana también es divulgadora científica en redes sociales, es que hay veces que caemos sin darnos cuenta en que intentamos explicar las cosas para que nos entiendan, pero a veces infantilizamos a la población, ¿no? ¿Cómo tú consigues encontrar ese equilibrio de hacerte entender, pero no menospreciar a la persona que nos está escuchando? De hecho, me gusta porque es algo que yo normalmente explico, ¿no? De no caer en esa infantilización, como tú muy bien dices. Creo que básicamente de forma histórica, y aquí creo que nos podemos entonar la mea culpa todos, hemos infraestimado las capacidades de una población cada vez con más recursos y con más capacidad de aprender y de crear un pensamiento crítico, que además es que me parece que es importantísimo para tomar decisiones conscientes de su propia salud. O sea, eso es para mí indispensable, ¿no? El problema es que entre el punto de hacerlo demasiado fácil y dejarlo demasiado complicado hay una escala de grises enorme, ¿no? Entonces, es complejo. Creo que nuestra responsabilidad y en parte también creo que es nuestra obligación, en la parte al menos sanitaria, de hacer llegar mensajes reales y concisos, pero sin menospreciar, como tú decías. Mira, a mí un ejemplo que me encanta, que intento siempre como explicar y quitar, ¿no? de la mentalidad del colectivo que pensamos todos en general, es el hecho de, por ejemplo, en mi campo, llamar azúcar en sangre. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que simplifica tanto, algo tan complejo, que me encuentro al final en consulta que la población me dice, no, yo no puedo tener la glucosa alta, doctora, si yo no como azúcar. Y claro. Pienso, claro. Y es que hay una cosa que yo en atención primaria lo veía mucho de, tomo esta pastilla porque tengo azúcar. Y yo, bueno, no es exactamente así, pero lo entiendo y es lo que tú dices, ¿no? Obviamente sí. Tampoco podemos, hay una brecha generacional que es obvia y tampoco podemos pretender, ¿no? Que personas octogenarias tengan el concepto del ciclo de Krebs, lógicamente, pero bueno, yo creo que como bien dices hay un punto medio y hablando ahora de este concepto que has hablado, hay otro que es súper común, que es eso de la resistencia a la insulina, wow. Que lo vemos muchísimo en redes y has dicho algo que también me ha gustado mucho, que es la responsabilidad que tenemos. Obviamente, yo creo que no todos los sanitarios tenemos que estar, pero tenemos que comprender que hay gente que no es sanitaria o que no tiene una formación académica adecuada y sí que está dando consejos. Entonces, yo creo que ayuda mucho a la población encontrar este tipo de perfiles. ¿Qué es esto de la resistencia a la insulina y por qué es tan importante? ¿Qué significa? Para poder explicar bien la resistencia a la insulina,
me parece que es necesario tirar un punto para atrás, ¿no? Y explicar que la insulina es una hormona que entre muchas funciones, porque sabemos que las hormonas son estos mensajeros que tenemos en el cuerpo y por suerte no tienen un único mensaje, tienen varios mensajes que dar, ¿no? Entonces, uno de ellos es el poder hacer de llave en las células para que esa glucosa que tenemos en sangre después de haber consumido algún alimento que nos aporte glucosa pueda entrar dentro de las células y proporcionar energía. ¿Por qué? Pues porque la glucosa es básicamente el combustible que tenemos para el cuerpo. Entonces, el problema de esa resistencia a la insulina, la resistencia a esa llave, lo primero que sabemos que va a provocar es que no penetre la glucosa dentro de esas células, ¿no? Y esto, por un lado, como muy bien decimos, la insulina es fabricada por un órgano muy concreto, que es el páncreas, que tiene sensores que dice, cuando la glucosa está alta en sangre, hay que enviar insulina. Perfecto. Entonces lo hace tan bien el páncreas que en el momento en el que él está enviando insulina, pero esa glucosa no baja en sangre, dice, bueno, esta persona debe seguir comiendo, porque la glucosa no está bajando a pesar de que yo mando insulina. ¿Qué hace en ese momento? Pues mandar más insulina. Y eso provoca a su vez otras cosas, pero lo que sabemos es que a medio largo plazo, inicialmente lo que va a hacer es sobrecargar al páncreas, a ese órgano, y a la larga dejará de funcionar correctamente. Así que lo primero que provoca es una diabetes tipo 2. Eso como primero. Pero el hecho de que la glucosa no entre dentro de las células hace otras cosas, que es que como no está dando energía... Nos quedamos sin gasolina. Nos quedamos sin gasolina, perfecto. ¿Y cuál es el primer interesado en no quedarse sin gasolina? El cerebro. Entonces el cerebro, muy sabiamente, lo que va a hacer es ponerte a buscar, como sea, fuentes de esa gasolina. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el cuerpo o cómo lo va a hacer ese cerebro? Pues enviando sensación de hambre constante. Por lo cual, la resistencia a la insulina responde también al hecho de que por mucho que estemos comiendo, y específicamente alimentos que nos aporten glucosa, seguiremos teniendo hambre continuamente. Y por último, el hecho de tener la insulina alta, porque recordemos, no solo tenemos la glucosa alta, sino que el páncreas sigue fabricando insulina, así que va acumulándose también en la sangre, hace que enviemos otro mensaje. ¿A quién? Pues al tejido adiposo, a la grasa del cuerpo. Y le va a decir, acumula todo lo que puedas de esa glucosa porque no se va a quedar eternamente dando vueltas en la sangre. Hay que hacer algo con esa glucosa que no está entrando en las células. Así que cogerá toda esa glucosa y la acumulará en forma de grasa. Eso, resumiéndolo mucho. Me encanta cómo lo has explicado y aquí entonces te tengo que hacer la pregunta. Estoy segura que muchas mujeres, a partir de los 30, algunas afortunadamente igual un poquito más tarde, dicen, oye, es que hago lo mismo que hacía antes y engordo más, no solo me quiero ir a la parte física porque simplemente sí que siento que son unos cambios a nivel global, pero lo que ellas manifiestan es eso, ¿no? Oye, estoy engordando y yo como lo mismo tengo la misma actividad, ¿qué pasa? ¿Es una percepción o es una realidad? La ciencia nos dice que a nivel metabolismo, que es esta que sabemos que cuando se ralentiza es como que se vuelve más eficiente y gastamos menos energía para funcionar, a nivel metabolismo sabemos que es bastante estable de entre los 20 y los 60 años. ¿Esto significa que no tienen razón estas mujeres? No. Eso significa que hay otras variables a tener en cuenta. Sabemos, por ejemplo, que en la menopausia es muy claro, en esa bajada de estrógenos, lo que hay es una recomposición corporal, ¿vale? Y sabemos que las mujeres engordan entre 2 y 5 kilos aproximadamente de promedio. No se lo están inventando, porque tenemos esos datos. ¿De dónde viene? Pues esa recomposición corporal lo que hace básicamente es que aumenta la masa grasa, la grasa en el cuerpo, a la vez que provoca algo que es todavía más grave, que es disminuye la masa muscular. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Pues porque el metabolismo finalmente va a depender también de esa masa muscular. Cuanto más músculo tenemos, más demanda energética necesitamos, por lo cual, cuanto más comamos, más se irá a gastarlo en ese músculo. Cuando no tenemos músculo, esa energía de más, aunque no estemos cambiando los hábitos, significará que se acumulará en forma de grasa. Eso es la explicación que yo te daría, Esther, a nivel biológico, que para mí es muy importante, pero no es lo único. Y a mí me pasa mucho, además, no sé si a ti te debe pasar seguro en otras áreas. Cuando hablamos de nutrición, que es mi campo en concreto, la gente me dice, vale, pero ¿qué nutriente hace esto?
Y yo me quedo así, digo, ¿en qué momento hemos explicado tan mal las cosas para que la gente crea que come nutrientes? Nosotros comemos alimentos enteros, con todo lo que eso conlleva, con mezclas de nutrientes que podemos absorber o que no podemos absorber, que juntos hacen una sinergia, que no. Y esto te lo pongo como símil porque cuando hablamos de la menopausia no nos podemos quedar solo en lo hormonal, o solo en el músculo, o solo en la parte biológica. Totalmente. Se ha visto que las mujeres cambian los hábitos sin darse cuenta. Y esta tendencia a cambiar los hábitos sin darnos cuenta responde muchas veces a algo social o incluso a nivel individual, cambios en el humor, cambios en los patrones de sueño, cambios con nuestras relaciones sociales, en entornos laborales. Hay tantos cambios que pueden depender del momento en la vida en el que estemos que no nos damos cuenta y sin querer nos estamos moviendo más. Nos estamos moviendo menos y estamos comiendo más. Por lo cual, a veces responde más a esa parte que específicamente a algo biológico. Escuchándote, Diana, lo has medio nombrado, pero si tú tuvieras que elegir un mito que dices, mira, si pudiera desterrarlo de la faz de la Tierra y este clip lo viera todo el mundo, con respecto a la nutrición y el metabolismo, ¿qué te gustaría erradicar y desmentir por todas? Creo que algo que para mí hace mucho tiempo que debería estar ya desterrado es: para perder peso hay que hacer ejercicio aeróbico y comer poco. No puede ser más lo contrario. ¿No? Porque tendemos, yo he crecido, ¿no? Y tú te seguro también, claro Esther, porque sí. Somos de edades parecidas, en una sociedad que nos ha dicho que cuanto menos comamos, mejor cuerpo tendremos. Y cuanto más corramos y sudemos, mejor se nos verá porque gastaremos calorías. Sabemos que es todo lo contrario. De hecho, comer poco, ¿qué significa? Esta es una pregunta muy importante porque comer poco para mí hace referencia a que comamos poco volumen de alimentos, cuando a lo que se quieren referir, supongo, es comer pocas calorías, que no es lo mismo. Yo me como un sándwich de queso, jamón york y mantequilla que tiene un volumen pequeño, tendrá muchas más calorías que si yo me como un pedazo de ensalada con 12 tipos de verduras diferentes, semillas, que además me saciará mucho más y me va a dar más nutrientes. Entonces, ni siquiera ese concepto está bien. Pero sobre todo, si estamos hablando de pérdida de grasa, que es lo que cuando decimos pérdida de peso, a veces lo decimos mal también, pérdida de grasa, la ciencia es clara. Necesitamos comer suficiente y desterrar las dietas de 1.200 calorías que no cubren necesidades ni de un niño pequeño y hacer ejercicio de fuerza. No hay otra cosa. Como decíamos, el músculo es el órgano más demandante de energía, por lo cual cuanta más masa muscular creemos, menos calorías estaremos dejando para poder incorporarlas como tejido graso finalmente. Por lo cual, mucho entreno de fuerza y comer lo suficiente. Creo que eso es clave. Mira, has dicho una cosa al principio que lo digo porque Rocío, que ha venido a nuestro podcast, lo ha comentado. Ella adelgaza ahora muchísimo y además piensan que ha asociado a algo patológico que están buscando, ¿no? Y ella decía, ¿te puedes creer que es el momento que más guapa me están diciendo que estoy? Qué horror. Y qué complicado, ¿no? También nosotras que nos exponemos a redes que te digan que algo que no está bien es saludable, ¿no? O es por lo menos está dentro de los cánones de la belleza, porque entendemos, como bien has dicho, ese concepto de, mira, cuando estoy enferma o incluso cuando estoy haciendo las cosas mal, que no es otra cosa que maltratar a nuestro cuerpo, me están diciendo que estoy guapa. ¿Qué mensaje es ese para no solo para nosotras, que creo que más o menos tenemos nuestra identidad y nuestra personalidad formada, pero también para los más jóvenes, ¿no? Dentro de la adolescencia? Pero si tuvieras que dar un consejo o algo que tú crees que dices, mira, esto es algo que sí que podemos incorporar en nuestro día a día y que puede marcar un cambio en el hábito y en nuestra salud al final. Si me vuelvo a centrar de nuevo en mi área de nutrición, para mí hay 3 preguntas muy básicas que alguien se tiene que hacer, ¿no? Es ¿cuánto como? Ya hemos dicho que es suficiente, que desterremos las dietas restrictivas, que además sabemos que cuando abandonamos una dieta restrictiva y hemos hecho ese efecto rebote de ganancia de peso y demás, los efectos secundarios de la dieta restrictiva pueden perdurar incluso cuando dejamos de hacer esa dieta restrictiva, por lo cual, ojo con seguir esos patrones. Eso es el cuánto. La siguiente pregunta es ¿qué? Y es fijarnos en la calidad de los alimentos que consumimos. Y aquí yo siempre digo, diferenciar mucho entre la recomendación y lo que se puede hacer. Porque mucha gente, cuando hablo de lo que yo debo recomendar como sanitaria, es una cosa. Y la gente se lo toma como una prohibición de hacer cualquier otra.
Ya. Y no es lo mismo. Yo como sanitaria, que sigue 100% la evidencia científica, siempre voy a recomendar el consumo de alimentos de origen vegetal. Y ahí entran legumbres, verduras, hortalizas, semillas, frutos secos. Si quiere y puede alguien y le apetece algo de lácteos, y lo mismo con los pescados. Eso es la recomendación. Yo no puedo decir algo que no es recomendable. Y de hecho, las antiguas pirámides alimenticias ponían en la punta lo menos recomendable y las nuevas lo están quitando. Porque no se tiene que recomendar ni como consumo ocasional. Eso es como cuando yo recomiendo algo, que tú luego ocasionalmente quieras consumir alimentos que llevan azúcar, que son ultraprocesados, que son carnes procesadas. Adelante, es una decisión personal, pero como sanitaria yo no te lo voy a recomendar. Esa es la diferencia que creo que tenemos que hacer. Y la tercera y última pregunta en cuestiones de alimentación para mí es el cuándo. Porque desde que estoy en Nueva York justo investigando, la pregunta clave es si el momento del día en el que comemos las cosas tiene un impacto en nuestra salud. Y sabemos que es así. Es una nueva área de investigación que se llama crononutrición, que es un poco la unión entre la cronobiología, porque somos seres cíclicos, y la nutrición. Igual que las hormonas responden a ciclos de 24 horas de sol, noche, o sueño-vigilia, que no siempre están conectados, y tú como sanitaria también lo vas a saber. En el caso de la alimentación también responde a eso, a esos ciclos de 24 horas. ¿Y qué es lo más importante y el mensaje que todo el mundo se tiene que llevar a casa? Pues intentar consumir la mayor parte de los alimentos en las horas de sol del día. Sabemos que consumir alimentos después de que caiga la noche tiene un impacto en nuestro metabolismo. Somos como menos eficientes utilizando ciertos nutrientes. Específicamente, por ejemplo, en el área que yo trabajo de la glucosa, hemos publicado, de hecho, cosas muy interesantes respecto a esto, y es que sabemos que cuando aumenta la melatonina, que es esta hormona que induce al momento de irse a dormir, ¿no? Cuando cae la noche, se bloquea la secreción de insulina, que hemos dicho que era la llave que necesitábamos para que la glucosa entrara dentro de las células. ¿Qué pasa si yo como después de que caiga la noche alimentos que me aportan glucosa? Pues que me vuelvo menos eficiente utilizando esa glucosa. Y eso un día, Esther, no pasa absolutamente nada. Pero si es un patrón que se repite en el tiempo, podemos provocar ciertos problemas como resistencia a la insulina, aumentar la ganancia de peso, porque además sabemos que impacta en la ralentización, como que hace más lento nuestro metabolismo, por lo cual quemamos menos ese alimento, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto sí que debemos, y una persona es responsable de su salud, en este caso metabólica, ¿no?, del tema de este episodio, pero también dónde está esa línea tan fina que podemos caer en culpabilizarles? Y también está la otra línea, estamos en una carretera de 3 carriles, de que ellos pierdan su responsabilidad. O sea, creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no?, de responsabilidad, culpa y donde ellos pueden tomar un papel activo. Igual que el paciente no es el único responsable de que tener esa obesidad, tampoco debería ser el único responsable de su cura, ¿no? O sea, en ambos casos se debe ocupar de la situación, pero no debe ser el único culpable. Me explico. A mí hay ejemplos que me parecen mucho más fáciles de que alguien los pueda entender, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, vamos a pensar en una madre soltera, con 3 hijos, con obesidad. ¿Es esa madre soltera que tiene 3 trabajos para llegar a final de mes, que tiene privación del sueño porque no puede dormir del estrés que lleva y no le dan las horas del día, no tiene capacidad económica, temporal y ganas, y no, porque además hay que ponerle ganas de elegir los menús, cocinarlos, dejarlos preparados, haber hecho una agenda para saber qué comen cada día sus hijos? ¿Es esa madre responsable de esa parte de su alimentación exclusivamente? Te lo pongo por otro lado. Además, viven en un barrio en el que le encantaría que sus hijos salieran a jugar al exterior, pero no hay espacios verdes. Y además, el único sitio donde podrían estar, que es una especie de plaza, los índices de criminalidad son altísimos, por lo cual esa madre elige que sus hijos se queden en casa y no se muevan. ¿Qué parte es culpa de esa madre? Es que es complicado. Complicadísimo. Hay que hacerla, todas las patologías, yo creo. Por supuesto. Entonces, empoderarla, darle herramientas, conocimientos y facilidades para que esa madre llegue a hacer una alimentación mejor es vital, y por eso la vamos a hacer responsable de parte de la solución, pero no de toda la solución como única cosa. Y aquí creo que el concepto de la salud pública es súper importante. O sea, para mí,
tomar decisiones de salud no es algo que está como compactado en una sola área, o sea, se debe hacer salud en todas las políticas, porque al final que venga alguien y diga vamos a arreglar estas aceras, eso tendrá un impacto en salud. Porque hará que la gente pueda caminar más por las aceras, se sienta más seguro, más cómodo, la gente mayor no tendrá miedo a caerse. Hay gente que no sale de casa porque tiene miedo a caerse, o va en silla de ruedas, o va el carrito del bebé y no se atreve a salir. Yo creo que esto es una reflexión muy interesante de cara a... Hemos tenido, yo creo, ¿no?, una concepción muy reduccionista de tienes cáncer de pulmón porque has fumado, tienes cáncer o cirrosis porque has sido bebedor y porque esa persona ha sido bebedora, ¿no? Y además yo creo que entramos en algo muy peligroso, que es el decir quién se merece o no una atención de salud, donde por suerte si en España gozamos de un sistema público, pues creo que no debemos caer en lo contrario. Diana, ya para acabar, mirando al futuro, tú que estás más metida en el mundo de la investigación, ¿qué avance o qué desarrollo tecnológico crees que sí que va a tener un impacto? Va a cambiar el paradigma de algo, pero que desde luego nos va a hacer reflexionar sobre algún tema que hemos estado entendiendo hasta ahora de otra forma. O sea, creo que la revolución tecnológica es evidente, y tú que además haces y estás metidísima en las cosas de inteligencia artificial, es un hecho. Para mí la mayor capacidad que vamos a tener en cuanto a investigación, específicamente en metabolismo, pero en general en ciencias biomédicas, tendrá que ver con una capacidad que ahora mismo no tenemos. Considerar muchos datos de muchas áreas diferentes como un todo, como un conjunto, ¿no? Hasta ahora pues tenemos estudios de microbiota intestinal, estudios de bioquímicas, estudios de metabolómicas o proteómicas o todas las ómicas que tenemos, que son todas las cosas que dan vueltas por nuestro cuerpo. Como que todo lo hemos podido analizar de alguna forma aislada o conectando uno con uno, dos con dos como máximo, pero nunca somos capaces de tener como la fotografía general y estudiar quién es Esther. No quién es una mujer de entre 25 y 35 años que ha nacido en España. No. ¿Quién es Esther? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son tus genes? ¿Cómo se expresan? ¿Qué manera vas a envejecer? ¿Cuáles son la largada de tus telómeros? Todo eso ahora mismo es como, para mí es una utopía, pero que una utopía que no, va a salir. Yo creo que va a llegar. De hecho, el padre de la inteligencia artificial, los estudios o los hitos que consideraba que se iban a cumplir en 2050 se han cumplido, la gran mayoría en 2025. Y hemos tenido el premio Nobel a AlphaFold, ¿no? Yo creo que sí que va a haber grandes cambios y grandes pues, conceptos que nos van a cambiar la forma en la que hemos entendido la medicina y por tanto de aplicarla. Y Diana, ya estamos llegando al final, pero hay una pregunta que yo además esto lo vi en redes y a mí misma también me llamó mucho la atención. ¿Qué papel tiene el estrés en nuestro peso, ¿no? O sea, ¿puedo aumentar mi peso o puede cambiar mi peso por el estrés? Para que la gente deje de endemoniar al pobre cortisol, voy a decir algo, porque también hemos hecho otro reduccionismo en esa divulgación, culpando, ¿no? Todo el cortisol, hay que medir niveles de cortisol. Bueno, el cortisol es maravilloso, el cortisol es necesario y es la hormona contraria a la melatonina, ¿no? Igual que la melatonina induce el sueño cuando además cae el cortisol tiene que aumentar por la mañana para tener ese punto de energía para levantarnos, para estar activos, para estar mentalmente bien. Y luego tenemos el cortisol que sube en un momento dado ante un peligro, ¿no? Lo típico que decíamos. ¿Qué pasa? El cortisol aumentado en forma crónica es un poco las situaciones de estrés crónico que vivimos en nuestra sociedad infectada de cortisol, mal dicho. Cuando el cortisol de base está elevado y se mantiene, provoca, como decíamos, las hormonas son mensajeros y no de un único mensaje. Entonces nos está diciendo muchas cosas en el organismo. Y una de las cosas que le dice a nuestro cuerpo es que debemos otra vez ralentizar un poco nuestro metabolismo. Entonces, esa utilización de energía que decíamos no se ve exactamente igual que se vería si no tuviésemos ese estrés elevado. Eso como parte biológica. Otra vez, tenemos que ver que hay muchas otras cosas. El estrés afecta a la calidad del sueño que tenemos, que a su vez el sueño afecta también a que no podamos ser tan eficientes en la pérdida de peso. Nos lleva a conductas que otra vez no nos damos cuenta que hacemos, pero cambiamos nuestros hábitos. Dormimos peor, pero además comemos peor y nos movemos menos. ¿Por qué? Pues porque la vida nos puede, ¿no? Se nos ha caído encima todo. Entonces, son las dos cosas, no solo el aspecto puramente biológico que está y existe, sino la otra parte, que son todos aquellos hábitos que cambiamos y no nos damos cuenta. Así que para mí, tratar el estrés, de la misma forma que se habla poco del sueño y también deberíamos incluirlo cuando hablamos de hábitos de salud, hablábamos siempre como
de nutrición, de actividad física y ejercicio. Últimamente se está hablando de cuidados a nivel psicológico, que es la tercera pata que sabemos, pero el sueño debe estar ahí y el control del estrés también. Pues Diana, me quedaría horas hablando contigo, pero tenemos que llegar al final y hay una pregunta que hago a todas las invitadas y es una recomendación de, me da igual, un libro, una serie, lo que tú quieras, algo que a ti te haya enseñado algo como mujer o que recomendarías a las mujeres que nos están escuchando. Como recomendación de libro, lo tengo claro porque además lo estoy leyendo justo en este momento, que se llama Eva, es un libro puramente divulgativo y es de una investigadora de la Universidad de Columbia también y habla como la revolución histórica y evolutiva que hemos tenido el cuerpo de las mujeres, ¿no? en la historia de la vida. Nos explica cosas que muchas veces no se han hablado y hay un ejemplo muy concreto que justo leía el otro día y se llama Eva porque hace referencia a todas las Evas de las que venimos y decía... es muy probable que no lo sepamos, pero hay una Eva de la que venimos que era el primer ser que daba leche materna y era como una especie de comadreja / ardilla que vivía entre las piernas de los dinosaurios. Pues esa es una de las Evas que también tenemos que tener, ¿no? en nuestra historia y hacerle referencia. Y voy a incluir una cosa muy concreta porque fui a una charla muy chula que hicieron en la NYU, en Manhattan. Pusieron a 3 científicas que trabajaban en sitios diferentes y nos dieron una ponencia muy chula. Y en el momento de las preguntas, soy un poco empollona en este caso, ¿no? Y levanté y dije, yo les tengo que preguntar algo. ¿En qué momento se pierde el síndrome del impostor? Porque yo hago, doy, me formo, sigo haciendo y construyendo, pero como mujer me da la sensación de que siempre tengo que demostrar más. Y una de ellas me dijo, eso es porque lo estás viendo como si fuera algo negativo. Es difícil que nos deshagamos del síndrome del impostor porque crecemos en una sociedad que a nosotros como mujeres no nos dicen tú puedes, es capaz de todo, ¿no? O igual están cambiando, pero eso no lo hemos vivido. Dice, pero llévalo al lado positivo y siempre tendrás ese punto de buscar un punto de excelencia que igual los otros se conforman con no buscar. Así que mientras lo hagamos desde la excelencia y no la exigencia, y esto lo digo gracias a mi psicóloga, creo que es algo muy bonito que nos tenemos que llevar. Pues me quedo con eso, Diana. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Yo, como digo, me quedaría aquí horas escuchando y nada, nos vemos en el siguiente episodio.